esta lista, que en realidad el objeto tendría que abarcar esta área. Y estoy dibujando nada más hasta este punto. ¿Cómo acoto? ¿Qué distancias voy a dar? ¿Qué información te voy a proveer? Lo mismo aquí, ¿no? A lo mejor de este punto hasta acá. ¿Y qué pasa cuando nada más tengo la mitad? Bueno, tenemos dos recursos muy sencillos. Uno de ellos es dar la cota total y el otro es acotar hasta ese eje de simetría. ¿Sí? Pero ¿cómo sé cuándo estoy acotando hasta el eje de simetría o cuándo doy la cota total? Es muy sencillo. Otra vez, aquí es el aspecto gráfico, el aspecto visual, el que me va a decir a mí qué es lo que estoy proporcionando de la información. Lo voy a hacer aquí con el ejemplo que tengo. Entonces, un primer recurso, recordemos que esto no existe. Perdón, eso sigue, ya no es simetría diagonal, ¿verdad? No. Dijimos que la simetría diagonal aquí no existe, no jugamos con ella porque nos genera planos que no están en verdadera forma y magnitud. ¿Vale? Bueno, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo voy a acotar? Por ejemplo, me hace falta la mitad del dibujo para poder dar una cota total, ¿cierto? No puedo poner este punto contra nada acá, pero sí puedo dar la cota total. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Vamos a dar dos recursos, decía yo. Tengo mi línea de referencia y el primer recurso que yo puedo tener es acotar del punto de referencia al eje de simetría, ¿cierto? Esa cota sería la mitad de la distancia total. Entonces, esta sería la mitad de la longitud total, porque estoy acotando de la vista hasta el eje. Pero también puedo acotar la cota total. ¿Cómo? Bien sencillo. Observen la diferencia. Aquí no la paro, no la refiero al eje. Me sigo unos cuantos milímetros. No la cierro porque no hay contra qué cerrarla, no hay dónde referir. Pero te doy la información del valor nominal total. ¿Sí? Entonces, quienes sabemos leer un plano y nos encontramos con un valor aquí de esta manera o un valor acá de esta manera, entendemos perfecto que este me está dando la longitud total y este únicamente me está dando la longitud hasta el eje de simetría. Por lo tanto, la dimensión total tendría que ser eso por 2. ¿Va? En el otro no, me da la distancia total. ¿Sí? Otra vez, criterio. ¿Cómo selecciono uno u otro? Bueno, ¿qué será más claro en tu criterio? ¿Dónde le dejas chamba al lector del plano? Pues cuando acotas la mitad y corres el riesgo de que el güey se equivoque. ¿No? Sin embargo, es correcto. ¿Sí? En lo personal, yo recomendaría, vámonos a la cota total. Ahí no hay pierde. Eso mide 10. ¿Sí? No 5, 10. En el otro es 5 hasta aquí y tú multiplícalo por 2. ¿Sí? Eso se puede hacer como... O sea, normalmente se usa eso en ya las piezas o se puede hacer como en el objeto, o sea, las vistas como generales. Se puede hacer en cualquier momento cuando estés trabajando, siempre y cuando se cumpla la condición de la simetría. O sea, tú puedes tener una vista general en simetría, ¿no? Una vista general en simetría. O puede ser una vista de una sola parte. A lo mejor el objeto en general no tiene simetría, pero cuando despiezas y empiezas a tener los diferentes elementos, te topas con que hay unos que sí tienen simetría y otros no. Sí. La cota total, bueno, la dimensión total, ¿hasta dónde se extiende la cota? O sea, no hay un punto de referencia, por eso decía yo, del eje de simetría te recorres unos cuantos milímetros. Es decir, ahí sí es importantísimo que rebases el eje de simetría. No la puedes cortar antes, ¿no? Tienes que ser muy gráfico, muy visual, decir, esto va más allá. ¿A dónde para? No sé, pero mide tanto. ¿Por qué no sé? Porque no tengo referencia, no tengo a qué punto sacar una línea de referencia. De igual forma no se le pone su flecha ni nada, se deja. Ajá, se deja abierto. Si ves, está abierto. Porque no puedo poner una flecha. ¿Dónde cierro? ¿No? ¿Sí? ¿Está claro?
Obviamente estoy hablando de distancias lineales, ¿no? Si son radios o son diámetros, pues ahí sí doy el valor total, ahí no tengo ningún problema, porque un círculo se cierra, pues, ¿no? Lo mismo acá, entonces, ¿no? Esta distancia que yo tengo aquí, puedo muy fácilmente sacar una línea, rebasar el eje, poner aquí y poner su valor nominal total. O puedo poner la mitad. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Dudas jóvenes? Listo, ¿no? Bien. ¿Dudas? ¿No? ¿En serio? ¿Sí? Dúdenme, porque si no me hacen dudar a mí. O soy muy bueno explicando, o nadie me entendió un carajo. Es lo segundo. Y No te preocupes, lo veremos claro. la cuota que está dentro de la figura tiene las flechitas desde afuera hacia adentro, entonces Ahí me indica perfecto de dónde a dónde voy. Acuérdense, aquí no va a haber problema. La diferenciación yo la estoy haciendo ahorita con colores. Ustedes la van a hacer con grosores de línea. O sea, no hay problema, no tengan miedo de que esto, si lo pongo adentro, me va. No. Si seleccionas bien el layer donde tienes que poner tus cotas, no tienes ningún problema. Y si al final, antes de imprimir o de enviar tu plano, revisas justamente esas calidades de línea, que es lo que yo siempre les voy a estar diciendo, revisen antes de dar el sí, ¿no? Entonces, ¿no? Es como cualquier cosa, esto está bien, no está bien, lo mando sabiendo que está mal, pues no lo mandes, mejor corrígelo antes, ¿no? Por eso es importante que cuando estén trabajando con los apuntes a un lado. A ver, yo voy a acotar. Lo mismo que les decía la vez pasada. ¿Qué cotas necesito? ¿Cuáles no? Poner mi layer. Voy a acotar, voy a hacer esto. ¿Tengo mi estilo de acotación, mi dimension style correcto o no? ¿Sí? Bien. Sí, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en una cara sí tengo simetría, pero en otra no? ¿Cómo lo tengo que acomodar en mi sistema? Igualito, nada más que el otro lo dibujo completo. Es como el ejemplo que les decía, ¿no? A lo mejor puedes dibujar la mitad mía de vista frontal, pero en la vista lateral me vas a tener que dibujar completo y me acomodas igualito al lado. O sea, esto no interfiere con el sistema. Lo que sí es importante es que entendamos que estos temas se pueden combinar. ¿Qué quiero decir con esto? Puedo tener una vista auxiliar con simetría. O sea, te estoy combinando lo que estamos viendo hoy. Esa vista auxiliar con simetría la puedo sacar del sistema y ponerla en otro plano. Estoy combinando todo. Recuerden, esto es una bola de nieve donde todos los temas se tocan, se relacionan. ¿Sale? Bien. Es como cuando te despachan una nieve ahí en la pantera fresca, ¿no? Es la misma nieve, se hace una bolota más grande y todo es el mismo sabor. Igualito. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Seguros? Ok. Vamos a hablar de un tema bien interesante, que este sí es aplicable y que es parte de la tarea que se van a llevar. Porque este tema sí es aplicable a sus tijeras. ¿Va? Vamos a hablar de abatimientos. Ya hemos platicado de aquel cajón que no abre porque me estorba la cama, aquella puerta de mi coche que no puedo salir porque lo pegué mucho a la pared. Son los famosos espacios dinámicos que tienen los objetos. ¿Alguien trae las tijeras? ¿Me las prestas?
partes que se mueven. ¿Alguien tiene un cúter que me preste? Hay objetos que tienen elementos en su propia estructura, en su propia geometría, que se mueven con respecto al mismo objeto para su funcionamiento y no se desprenden del objeto. ¿Quién tiene una botella de agua? No, esa no, nada de eso. Esa. Ahorita te digo por qué. O bueno, también está. Va a ser muy grave. Ok. Bueno. Miren, por ejemplo, jóvenes, tenemos objetos como las tijeras que ustedes están trabajando, que para que puedan funcionar se tienen que mover elementos, ¿vale? Y esos elementos se mueven con respecto al objeto en sí mismo, ¿sí? Es decir, esta cosa que está cerrada, está completa y apagada, por decirlo de alguna manera, para que funcione tiene que haber movimientos con respecto a sí misma, ¿no? De algunos elementos, ¿cierto? Okay. En este caso del cúter, que es un elemento que ahorita tengo completo, cerrado, ¿no? Apagado, también suceden cosas cuando esta cosa se desplaza con respecto al objeto, ¿sí? Digamos, se parece mucho a las tijeras en términos del concepto. En esta botella de agua también tengo un elemento que se mueve con respecto al propio elemento para su funcionamiento. Pero tengo otros que, aunque también tienen elementos que se mueven, dejan de formar parte del objeto para su funcionamiento. ¿Sí? A pesar de que se movió, a pesar de que giró, ¿sí? Esto no es un abatimiento, esto se desprende del objeto. ¿Sí se entiende? Se ve claramente la diferencia, ¿no? Entonces, todos aquellos elementos que están en bisagrados, que tienen puntos de giro, que tienen rótulas, que tienen ejes donde se mueven con respecto a otra cosa, la llanta de un coche, su volante, la palanca de velocidades, las puertas que están en bisagradas, todo este tipo de cosas, son elementos que se abaten respecto al propio objeto. ¿Sí? ¿Sí se entiende la diferencia? En cambio, un tapón, una tapa que se desprende, no es un abatimiento. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué es? ¿Qué es? Un abatimiento, ¿cómo se le llama? Si no es un abatimiento, ¿cómo se le llama? Se le llama coso que se desprende de todo. Pues sí, no tiene un nombre en específico, ¿no? Porque esta, por ejemplo, ¿cómo te diré? No requiere un enbisagramiento, no requiere un punto de giro, no requiere nada para que esto, el objeto funcione. Yo lo que hago es quitarla. El tapón de una botella de vino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tapón de una botella de vino, pues tú lo quitas y funciona, ¿no? La taparrosca, la corcholata, la envoltura de un caramelo. A pesar de que hay movimientos, por aquí había un caramelo que vi que no sé cuántos días llevo. Lo mueves y todo lo manipulas, pero a fin de cuentas el objeto funciona sin el papel. ¿Sí me explico? Y aquí no, aquí para que funcione, pues todavía trae este elemento pegado. No se lo quité. ¿Sí? ¿Sí se entiende la diferencia? ¿Cómo se llama eso? Pues no tiene un nombre específico. Los otros sí, abatimientos. Este, por ejemplo, aquí hay cosas que suceden, ¿no? Aquí hay este que sirve para deslizar la cuchilla y luego acá trae un seguro, ¿no? Que permite sacar este elemento. Y trae una cuchilla, pero la cuchilla tiene una variante. La cuchilla tiene una variante. ¿Cuál es esa variante?
que se va recortando, que no mantiene una dimensión constante. Entonces pregunta, ¿la cuchilla forma parte del objeto? No. Porque aparte lo compras aparte. No es parte del objeto. Entonces, si hacemos los planos de este cúter, no debemos de incorporar la cuchilla, porque la cuchilla no es parte del cúter. Pero si el cúter sin la cuchilla no es cúter. Pero tú vas a fabricar el cúter, no la cuchilla. Pero entonces tendríamos que poner Que se entreguen juntos. Claro. Sí, Se convierte en un elemento comercial que el fabricante compra por separado, tiene un proveedor de cuchillas que no tiene nada que ver con él. Ah, porque estamos viendo cómo producir los objetos, ¿no? No cómo se... Sí. O tal vez no el fabricante. O sea, si hiciéramos unas tijeras que se mezclaran las cuchillas, no tenemos que cobrar. ¿Ok? No, como... Sí. Pero entonces en alguna parte debería como pedir la especificación de que sea una cuchilla de tal medida. ¿Dónde crees que va eso? ¿Auxiliar? ¿Cómo se destraba por cosas? Vino a saberlo. En la parte de... ¿Qué familias de planos tenemos? Vistas generales, cortes de detalles, planos por pieza, despiezas. Sí. Es que le recuerdo algunas que tenía abajo. Ah, Planos por ya sé pieza. que yo no estaba mal. ¿Cuáles son ¿En dónde vamos a poner? ¿En dónde vamos a incluir las cuchillas? ¿En qué momento de esos planos van a jugar las cuchillas? A ver, ahí va de nuevo. Vistas generales, cortes detalles, cortes planos qué? por pieza, despiezas. Detalles. ¿Dónde van a aparecer la cuchilla si es un elemento que yo no fabrico? Ahí está la respuesta. En el despiece aparecen todas las partes que forman un objeto. Y cuando digo todas, estoy hablando de circuitos eléctricos o electrónicos, motores que tú no vas a fabricar, sino que vas a comprar. Es un montón de partes que son comerciales que tú vas a integrar. En este caso, en tu cúter, tú no fabricas las cuchillas, tú fabricas el cúter, que lo hace Trooper, ¿no? Y Trooper diseña sus cúteres, si se dice así, en función al tamaño estándar de las cuchillas que hay en el mercado. Entonces, si a ustedes les piden diseñar un cúter, no vayan a cometer el error de querer diseñar una dimensión de cuchilla propia, bien fregona, porque vas a estar en un gran error. Mejor te investigas cuáles son las dimensiones estándares de las cuchillas y sobre eso diseñas. Fíjense lo que hay que hacer para diseñar. En cambio, mis tijeras solo tienen un elemento comercial, que es un remache que está aquí, ¿no? De ahí en fuera yo puedo diseñar las tijeras como a mí se me dé la gana. Es más, este también lo puedo escoger del tamaño que yo quiera, porque hay cualquier cantidad de este tipo de remaches, ¿no? Entonces le puedo poner uno más chiquito, uno más grande, puedo hacer esta madre una superficie de este tamaño o así muy finita, según los elementos que yo tome. Entonces, un consejo para su futuro desarrollo como diseñador: cuando vayan a utilizar elementos de carácter comercial, primero identifíquenlos, cuáles son los que vamos a usar, qué dimensiones tienen, para que a partir de ahí generen su producto. Porque hacerlo al revés está bien, cabrón. O sea, imagínate, ya diseñé algo y ahora encuentro el tornillo que yo busco específicamente para eso, pues no lo va a ver, güey. Mejor, ¿qué Vas a tener que tornillo? modificar el diseño. ¿Qué voy a hacer? Exacto. Pero entonces en las tijeras no debimos haber dibujado el remache. Ahorita les pedí vistas generales. ¿Y en las vistas generales cómo se dibuja? A ver, Completos. me voy a cerrar. ¿Dónde no va a aparecer el remache? ¿Dónde crees tú? Planos por pieza. Porque yo no lo fabrico, ese lo compro. ¿Dónde sí va a aparecer el remache? En mi despiece. Y voy a poner una especificación: remache de golpe de tanto por tanto. Entonces, en el caso del cúter, también en las vistas generales se dibuja con la cuchilla. Exactamente. Por eso, en el caso del cúter, cuando tú hagas tu abatimiento, que ahorita vamos a ver cómo se representa, y se mueva esto en tu cúter, pues lo que no va a aparecer es la cuchilla.
Porque mi pregunta es, oye, ¿y cuando hiciste el abatimiento, la cuchilla estaba nueva? ¿O ya le faltaban 2 pedacitos? Porque así me ha pasado, me han entregado ejercicios donde de repente me ponen la cuchilla del cúter que mide 22 milímetros. Digo, oye, ¿de dónde sacaste eso? Ah, pues es que es del cachito de cuchilla que tengo en mi cúter. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ese tipo de elementos no van. Ok. Vamos a ver entonces cómo se representan. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Ese tipo de especificaciones se agrega en el cuadro de datos, ¿no? Así es, en el cuadro de datos, bueno, no de datos, de especificaciones, ahí vamos a incorporar todo esto, ¿no? Por ejemplo, mis lentes pues tienen abatimiento, ¿no? Hay 2 elementos que se mueven aquí muy claramente, en un solo sentido, aquí no hay pierde, ¿no? Si yo dibujo el abatimiento en mi vista frontal, pues no puedo, no se ve el movimiento, ¿no? Si lo dibujo en mi vista lateral, pues a lo mejor sí se ve, pero no veo el ángulo que se está moviendo. Entonces, ¿dónde me conviene hacer el abatimiento en mis lentes, por ejemplo? Pues en la vista superior, ¿no? Porque los voy a ver así y va a haber movimientos extremos, ¿no? ¿Cierto? De los 2 lados. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Hay objetos donde tenemos que seleccionar muy bien la vista en la que vamos a hacer el abatimiento. Y hay objetos que a lo mejor esa vista no me da mucha información, pero me sirve para poner el abatimiento. ¿Sí? Entonces a lo mejor en un principio tú decías, no, pues la vista superior de mis lentes, pues no, ¿para qué la pongo? La inferior, ¿para qué la pongo? Pues para el abatimiento. Fíjate, es la vista más importante para ver el abatimiento, por ejemplo. Aunque tú en tu primera evaluación hubieras pensado que no es una vista tan relevante. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cómo se dibujan estos abatimientos. Normalmente los abatimientos, dado que no vamos a volver a tener al producto completo, armado, sino lo vamos a empezar a desmembrar en sus diferentes componentes, normalmente los abatimientos, por lo tanto, se dibujarán en las vistas generales. Porque ahí es donde yo veo cuánto se mueve con respecto al otro elemento. Ya después, mi patita de mis lentes ya no lo voy a tener nunca más con relación al armazón donde van las micas o cristales. Ya no vuelven a estar juntos. Entonces, es el momento, ¿verdad?, de hacer esa referencia. Pero se anexa un plano aparte de las Ahorita vistas vamos allá. generales. Vamos para allá. Bien. Entonces, hay abatimientos de 3 tipos, que son lineales, otros que son angulares, y uno que no, dos, ¿no? ¿Qué onda con mi cabeza? Y tenemos movimientos cíclicos. A ver, me explico. Un movimiento lineal es algo que se desplaza en línea recta con respecto al objeto. Un ejemplo muy claro que tengo aquí es el botón de mi cúter. Este se desplaza linealmente, ¿cierto? Va avanzando. ¿Sí? Ese es un abatimiento lineal. Abatimiento angular, mis tijeras. Hay un punto de giro o de movimiento y me genera un ángulo. ¿Cierto? Y tengo movimientos cíclicos como ¿qué podríamos tener a la mano? Por ejemplo, no se me ocurre alguno, pero por ejemplo, las ventanillas, los elevadores de las ventanillas de los carros que son manuales, no eléctricos. En que le damos vuelta. ¿Ah? Muy bien, sí tenemos que usar. Punto es. Ya lo anoté en el libro.
¿Sí quedó claro entonces? 3 tipos de movimientos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tengo aquí vamos por el primero, el lineal. Aquí está el botoncito deslizable del cúter, ¿no? Y recuerden ustedes que voy a dibujar mi objeto en la posición de cerrado, apagado, es decir, este botón del cúter no podría dibujar o aparecer en medio, sino tendría que estar hasta el extremo cuando está totalmente cerrado. Así es como voy a dibujar mi objeto. ¿Vale? Oye, ¿crees que puedas hacer eso allá para que el video quede registrado como ejemplo para las chicas? ¿Qué? O sea, todo lo que explicas lo puedes hacer. Ah, que no estaba moviendo la cámara. Sí, la estaba moviendo, pero ahorita que ya está muy puesta en el pizarrón. Muchas gracias por eso. A ver, toma 2. Perfecto. Ok. Pero no es. Esta es línea. Bueno. Entonces decíamos, ¿no? Tenemos este tipo de movimientos lineales que tenemos que poner totalmente al extremo, totalmente cerrado el objeto. Así es como lo voy a dibujar. Este botón va a aparecer con mi línea gruesa dibujado. Y este botón tiene un deslizamiento hasta el otro extremo. Recuerden, la navaja no la tomamos en cuenta ahorita. Esto se mueve hasta acá, ¿no? Al otro extremo, hasta el tope. Tampoco lo puedo dibujar a la mitad, a menos que sea un movimiento por estaciones. Y ahorita vamos a hablar de eso, que es 1/4, pero que tiene su peculiaridad, porque es la combinación de estos. Hasta acá debe de volver a aparecer. Pero ¿cómo lo dibujo? ¿Se acuerdan? Cuando vimos los tipos y calidades de línea. ¿Se acuerdan para qué era la doble mixta fina? Contornos de piezas abatidas. Ah, ok. Doble mixta fina. Se llama Phantom en AutoCAD. Hasta vean el nombre, Phantom, ¿no? Porque lo único que voy a dibujar cuando esto se encuentre hasta el otro extremo es el puro contorno de la pieza con esa línea doble mixta fina. Al momento de ser fina y otro tipo de línea, yo voy a detectar que no es parte del objeto en sí, sino que es una proyección de algo que está pasando. ¿Sí? ¿Sí se entiende? En términos gráficos, este es el botón de mi cúter cerrado. Cuando yo lo deslizo, esto va a tener un movimiento hacia allá y va a llegar a su posición tope. Entonces el contorno de la pieza que se mueve va con doble mixta fina. Ahora imagínense eso, una gruesa, otra fina y otro tipo de línea. No te puedes confundir. Visualmente no te puedes confundir. ¿Ok? ¿Pero se le pone esa flecha? ¿Ah? ¿Se le pone esa flecha? No. Ahorita fue nada más la explicación para decir esto se va a mover allá. Ahorita vamos a ver cómo ya queda registrado. ¿Vale? Entonces, esto va a subir un movimiento hacia acá. Llego al punto extremo, ¿no? Y ahora viene lo interesante. ¿Cómo indico en mi dibujo la distancia que se desplazó? Bueno, pues tengo yo que escoger un punto de referencia. Y AutoCAD es especialista en esto. Siempre te dice, cuando quieres mover algo, te dice, dame el punto de donde lo piensas mover. Ahora, el punto a donde lo quieres mover. Siempre hay un punto de referencia, ¿cierto? ¿Cuál sería el punto más lógico de referencia aquí? El centro de la figura. Acuérdense. Entonces, ¿qué distancia voy a dar? De aquí a acá. ¿Cierto? ¿Cuál era la línea que usamos para las rutas de los abatimientos? Mixta fina. Mixta fina. Entonces, fíjate qué padre.
pongo un valor. Esto es una cota sí, pero no es una cota nominal. Ojo, no es una cota nominal del objeto, no pertenece al objeto. Me está señalando una distancia donde hubo una cosa que se desplazó. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, gráfica y visualmente no tienes por qué confundirte. Y cuando tú ves esto en el plano, independientemente de lo que haya aquí alrededor, si es un footer, si es lo que ustedes gusten, cuando tú lees esta línea doble fina mixta aquí y esta línea fina aquí con un valor, dices, esto es un elemento que se movió. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Seguros? Ok. Ese entonces es un desplazamiento lineal. Respondiendo a tu pregunta, Lázaro, ¿dónde entonces va a aparecer ese abatimiento si estoy haciendo el plano de mi cúter? En esta vista de mi vista general. Ahí mismo le voy a dibujar. Cuando lo dibujo, ya me aprendí el truco. Cuando lo dibujo hasta acá cerrado, pero voy a hacer su silueta hasta el punto máximo donde abre y voy a poner una gota al centro. Entonces, ¿cuánto es la carrera de ese botoncito? ¿Cuánto estoy yo, diseñador, definiendo que ese botón se mueva? Tanto. ¿Sí? Entonces, en teoría deberíamos haber puesto el abatimiento en el plano. Eso es lo que van a hacer. Justo lo que les dije hace rato. Esa va a ser su tarea que se llevan para la próxima clase. ¿Sale? O sea, ¿por qué? Porque las tijeras, sí, Alan. El abatimiento lo vamos a marcar, como ya habíamos dicho, que necesitamos ambas piezas, frontal y posterior, porque las son. Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. A ver, si somos estrictos, en la vista superior de este objeto se alcanza a ver parte del botón, ¿cierto? La pregunta es, ¿me sirve de algo en la vista superior de este objeto o en la vista inferior de este objeto donde también se ve parte del botón señalar el desplazamiento del botón? No. ¿Dónde queda muy clara? Aquí. Aquí obviamente ni se ve, esta no sirve para nada y aquí tampoco. Aquí, una vez, nada más. Hacia allá voy, ahorita contestando parte de tu pregunta. ¿Vale? Ya lo hice, ya, olvídate de lo demás. Aunque se vea acá, oye, tengo que proyectarla porque la vista trae el foto. No. Tú estás señalando aquí una batería y se acabó. ¿Sale? Okay. Las tijeras. Abatimientos angulares. ¿Va? Las tijeras tienen un punto de giro. La mayoría de ustedes dibujó las tijeras en esta posición. Y esta tiene un punto de giro que abre y tiene una apertura máxima, es decir, las tijeras no dan la vuelta y regresan al mismo punto, sino tienen un tope. ¿Va? Esta es su apertura máxima. Y esa apertura máxima pues sigue siendo funcional. Claro, los que tengan manos chiquitas, pues a lo mejor no. Pero tiene un tope de movimiento. Entonces, si tú hiciste esta vista con tu vista frontal y tienes esta vista lateral y a lo mejor tienes esta vista superior, ¿dónde va a ser claro el abatimiento? En la frontal. Nada más, ¿no? Aunque esto a fin de cuentas cuando abra y lo veas por arriba se ve más grande, no tiene caso que lo dibuje en la vista superior, ¿sí? Sino aquí es muy clara, ¿cierto? Entonces, esto a partir de un eje, esta se mueve tantos grados para allá y a partir de esta se mueve tantos grados para allá. Esto debe quedar al centro. ¿Sí me explico? Repartan el ángulo de apertura con de tope entre dos y este es el que van a poner aquí. Y les van a aparecer la silueta de este y la silueta de este. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener con línea doble mixta fina, con línea phantom,
esta imagen sobre su vista general, pero no va a haber lugar a confusión, muchachos, porque la vista original está con línea gruesa, fina, continua, y esta es con línea fina, doble mixta. No se preocupen de que va a ser un batimento, no va a pasar. ¿Vale? Y me van a dar la apertura total del ángulo. ¿Con qué línea van a generar esa cota del ángulo? A ver, dilo fuerte. Con mixta fina. Entonces no va a haber lugar a dudas, ¿no? Sí. Solamente eso, o sea, no se señala como sus dimensiones a batir. O sea, No, nada. Tú no necesitas poner ninguna nota, ninguna nada. Quienes sabemos a partir de hoy, dije sabemos porque ustedes lo van a saber, leer un plano, vamos a entender perfecto que eso es un abatimiento. Ahora, la pregunta, ¿qué puntos de referencia tomarían para decir cuánto se abre? Así como acá tomamos el centro. El centro, Puede ser. los centros de las orejitas. ¿Estos centros? ¿Cómo ven? Está mejor, ¿no? Porque tengo ejes, tengo referencias muy claras. Puedo establecer de estos centros que tienen un punto, esto cuánto abre con relación a esos mismos centros. Y debe ser exactamente el mismo ángulo que les den cualquier otra dimensión. Porque se están moviendo, ¿cierto? A partir de un punto aquí. pero es el ángulo a partir del centro a ambos, o es el. No. A ver, vamos a hacer. Tú tienes un ángulo aquí, tienes un ojillo aquí, ¿sale? Y tienes otro ojillo acá. ¿Sí? Ya están listos. Y esto está cerrado porque aquí viene la parte de las tijeras que se cierra, ¿no? Ahí está. Ok. Esto se va a abrir. Esto se va a desplazar angularmente con relación a un punto de giro de aquí, ¿cierto? Entonces, y este punto se va a desplazar hasta su punto máximo que va a estar ahora acá. Bueno, dime qué ángulo es este. Así de fácil. Y del otro lado igual. Si ese viajó tantos grados y el otro viajó. Pero si es lo mismo, en teoría, si son los mismos grados, se ponen los dos. Claro, porque no hay simetría. Acuérdense que aunque son dos componentes idénticos, no hay simetría. ¿Sí? Solamente los simétricos se pondría, o sea, se pondría eso. O sea, no importa que dos cosas, aunque no sean simétricas, si no son exactamente lo mismo, se señalan. Ahorita vamos para allá, ahorita vamos a cotas repetitivas y cotas constantes, etcétera, ¿no? Que es otro tema bastante interesante. Bueno, entonces fíjate, estás tomando dos puntos de referencia aquí bien interesantes. La otra es bien sencilla, a lo mejor tomo un eje central aquí como referencia y de aquí te digo cuánto abre uno hacia el otro y hacia el otro. Ambos casos van a estar bien. ¿Sí? Pero para mí, en lo personal, lo más correcto es tomar estos centros y decir, este cuánto se movió para allá y el otro cuánto se movió para acá. Si sumas los dos ángulos vas a tener el ángulo total de apertura de las tijeras. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es su misión para la próxima clase? Otra vez, se van a poner el ángulo de abatimiento de ambos elipses, de una de las tijeras. Así se pone el ángulo que se forma en esta abertura. Esa es una manera. La otra es. Cuando se desplazó cada pieza hasta el tope. Así es. Pero no hay que poner las dos. No, tú escoges cuál, ¿no? A fin de cuentas, ese ángulo debe ser el mismo, si se suma. No puede ser diferente.
¿Sí? Si les da algo diferente es porque algo están acotando mal, o algo hicieron mal, o algo, ¿no? Pero Pitágoras no mentía, las matemáticas son terriblemente exactas. ¿Estamos? Entonces, su chamba, jóvenes, ¿cuál es? Sobre su plano de vistas generales, en esta vista, hacer la proyección con línea doble mixta fina de ambos elementos de las tijeras hasta su punto máximo y acotar con su línea correspondiente. Y obviamente esta silueta con la figura correspondiente. Está bien fácil, ¿no? Copian su figura, la pegan al ladito en su área de modelado, la giran tantos grados, la cambian de layer, la pegan encima, tienen un punto de referencia donde pegarla y ya acabaron, chavos. No tienen que volver a dibujar nada, ya lo tienen ahí. El chiste, otra vez, es saber qué demonios voy a hacer. ¿Sí? El secreto de esta clase, como lo han venido, espero, y así sea, lo han venido reafirmando, es justamente puro conocimiento, saber qué botones, qué instrucciones, qué hacer en qué momento. Y van a acabar así. Esto ya lo tienen. Copian, cambian de layer, giran, se acabó. Vámonos, papá. Vamos a ver a la novia. ¿Sale? A ver. Por ejemplo, ahí, si yo ya tenía mi cota del alto general, del alto total, y la cota que voy a poner del abatimiento está... Te varía la altura. Ajá. Fíjense, esa duda está bien interesante, ¿no? Luis, ¿verdad? Sí. Dice Luis, oye, si mi tijera, cuando está cerrada, tiene cierta altura, pero al momento en que se abate, esa altura varía, se hace chaparrita, ¿tengo que poner esta altura? No. Yo lo que necesito, Luis, es que me digas qué espacio necesita tu tijera para funcionar. Pero espacio en ángulo, ¿no? ¿Mano? O sea, ese espacio en el ángulo, no medio. Ah, porque el desplazamiento es ángulo. ¿Sale? Ya vimos en el footer y ahora este, ¿no? Entonces, yo lo único que necesito ahorita es que me digan cuánto se están desplazando las piezas, ¿sale? Y qué movimiento están haciendo, ¿no? Para que tú gráficamente ahí veas cuánto es el espacio que ocupan, etc. ¿Sí? ¿Ok? Bien. ¿Dudas con el movimiento angular? Sí, yo tengo una duda. O sea, si lo decides poner por dentro, la gota con línea mixta fina pasaría sobre la tijera, ¿no? Si la decides poner por dentro. Ajá, no por fuera como... ¿Aquí? Ajá. Pasaría por dentro de la tijera y eso confundiría tal vez al lector, ¿no? Sí. Entonces, Por eso cuando tú vas a poner esta distancia, a lo mejor este ángulo, vamos a decir que tú haces este ángulo al principio, pues lo pones acá arriba, ¿no? Afuera de tu dibujo. Fuera de las demás cotas de las vistas generales. De menor a mayor, siempre va ese criterio. Entonces, si esta cota de este ángulo es menor que la cota total, va antes que, para evitar esos cruces de referencia. Y se extiende, o sea, La puedo extender lo que yo necesite. Los ejes de los ojillos. Fíjate, tengo desde, es que es bien chistoso AutoCAD, ¿no? AutoCAD hace lo que tú le dices. Si tú le dices a AutoCAD, acótame de aquí a acá angularmente, tú con el mouse le decides dónde la quieres poner. Si la quieres poner aquí mismo, o la quieres abrir más acá, o más acá, y AutoCAD siempre te va a estar extendiendo la referencia. O la otra, le puedes decir, no esta misma, pero pónmela acá abajo. Entonces te va a hacer esto así y te va a acotar un ángulo. ¿Se acuerdan de esto de los inversos? Entonces tú decides. Ok, yo tengo otra duda. Los ángulos entonces los vamos a poner entre ellos dos. ¿Por qué los uso como entre los dos? Lo puedo hacer de diferentes maneras. Por eso les decía, hay dos maneras. O lo refiero aquí, o lo refiero al centro, y entonces aquí tengo un ángulo. O lo refiero entre ellos dos. A fin de cuentas, cuando este llegue acá y el otro llegue acá, si yo tomé estos dos, el ángulo va a ser este.
Si yo tomé del centro acá, el ángulo va a ser este. Ok. Este más este debe ser igual a este. Entonces se ponen esos dos ángulos. O sea, se pone en el que empieza y en el que acaba. Siempre, Ah, ok. siempre. Siempre de cómo está cuando el producto está cerrado y hasta dónde abre, cuando el producto se abrió o algo se movió. ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasa si tú quisieras forzar tus tijeras? Las vas a romper porque tiene un tope. Cosa que no sucede con estos. Ahorita vamos para allá. Bueno, ¿hasta aquí estamos bien? Sí. Ok. Yo entiendo que es muchísima información, muchachos, pero desgraciadamente el tiempo nos está forzando a ello, ¿no? Y bueno, pretendo y creo que estoy siendo lo más claro posible, ¿no? Si no me dicen, por favor. Movimientos cíclicos. Decíamos, como bien nos dijo su compañero, estos manivelas, los ventiladores. Yo les decía de las manivelas para los elevadores de los cristales de los carros que no son eléctricos, ¿no? Son movimientos que parten de un centro, ¿no? Y que el mismo centro del que parten es el centro de donde giran y es el mismo a donde llegan. ¿Sí? Por ejemplo, clarísimo son estas cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes un elemento que se va a mover sobre sí mismo, va a girar sobre sí mismo y va a llegar al mismo punto? Pues no hay manera de dibujar su proyección porque cae encima de la otra línea, ¿no? Entonces no hay manera. Pero ¿cómo entiendo entonces yo que esa pieza gira sobre sí misma? Ah, pues tengo el otro recurso que es mi línea de acotación para partes abatidas, que es una línea fina mixta, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esta pieza que va a girar sobre sí misma y esta pieza tiene un eje y ese va a ser su eje de giro, entonces yo voy a tomar mi recurso que es mi línea fina mixta y voy a dibujar un círculo concéntrico con esta línea. Y aquí viene algo bien interesante. Este producto, como el ventilador siempre gira hacia un mismo sentido. ¿Okay? Pero las manivelas de mi coche no. Esas giran en dos sentidos. Sube, se va para el otro lado, baja. Esta no. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Por ejemplo, si yo hago esto aquí y le pongo 360 grados, ya acabé, ya con eso señalé un abatimiento del ventilador que siempre gira hacia la derecha y siempre gira a 360 grados, siempre llega al mismo punto. ¿Qué va a pasar con la manivela de mi coche? Que gira para allá y luego gira para allá. Ah, pues algo bien sencillo. Esta va y regresa. Y ya acabé. Pero ahí generas un tache. Pero en este caso es un tache funcional. Por eso les digo, abusados con los taches. Más bien abusados con las tachas. Esas son más peligrosas. ¿No? Ok. Precaución. ¿Sale? Entonces, a ver, chavos. Aquí, entonces, está claro, y creo que se entiende, ¿no? Si no se comprende, ahorita lo aclaramos. Esta pieza no se puede dibujar sobre sí misma con Phantom porque está girando sobre su eje. Cuando yo veo esto, digo, esta pieza se mueve, güey, 360 grados en ambos sentidos.
Entonces, la manivela de mi coche, ¿cómo queda? ¿Sí o no? Sí. Ahí hay dos movimientos. Esta, que es la palanca principal, la agarro y la vuelta. Y esta también se mueve. Lo que pasa es que yo no percibo que se mueve porque está fija en mi mano, pero se mueve con relación a este. Entonces también gira, ¿verdad? Esta gira en ambos sentidos, cuando le doy para allá, cuando le doy para acá, 360 grados sobre su eje. Esta gira 360 grados en ambos sentidos sobre su eje. ¿Sí? ¿Está claro? Cuando vemos esto y ya sabemos leer planos, entendemos que esas partes están girando sobre sí mismas. Yo tengo una pregunta. En este caso, la línea de mixta fina de eje grande está pasando a. Está cruzando la pieza. ¿No sería Y me sirve como línea de referencia. No hay ningún problema. ¿No sería mejor ponerla fuera de la pieza? ¿Cuál? Que no cruce la pieza, que sea un poco más. ¿Cuál? ¿A cuál te refieres? ¿Esta? Ajá. No hay manera. No, la otra. A ver. Esta, o sea, porque estoy con lo mismo de las tijeras, ¿no? Si no hay problema que cruce sobre la pieza. Ah, no, no sería en absoluto. No, en absoluto. Ninguno. Ninguno. Acuérdate que no va a haber problemas por la diferencia de calidades, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de un abatimiento cíclico, ¿no? Que repito, a lo mejor hay cosas como el ventilador que nada más giran hacia un sentido. Pero en este caso, esta doble flecha me está indicando que el movimiento es en ambas direcciones. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No. A ver, te regreso tu cúter, le metes la cuchilla. ¿Mande usted? Sí, claro. Acuérdate que si no damos información, no sirve de nada lo que estamos haciendo. O sea, pero justamente siempre son 360, ¿no? No importa, tenemos que ser redundantes en ciertas cosas. ¿Sí? Más vale que lea, entienda que eso gira libremente a que tope, ¿no? Porque si no le pones el número, no faltará el que te pregunta, oye, ¿y esto da la vuelta a los 360 grados o se detiene en los 359 grados? Pero si le pones el 360 no se entiende como que solo gira 360. No, porque tienes unas flechas. Ojo. Va. Bueno. Vamos entonces a un cuarto criterio de un movimiento de abatimiento que les decía yo que es el estacionario, pero esa es una combinación de esos. ¿Va? Lo vamos a agregar aquí. Estacionario. O por etapas, o no sé, ya llaman. El ejemplo más claro, los coches que traen transmisión estándar y su palanca de velocidades, o los automáticos y sus
o las direccionales de sus coches, ¿sí? O, ¿qué otra cosa podemos tener así? No sé cómo se llaman, de los yates, ¿no? Que van por etapas, se van moviendo por etapas, los reóstatos, en fin, una serie de controles por ahí que trabajan de esta manera, ¿no? Los de los ventiladores, Los botoncitos, ¿no? Que van tomando por estación, ¿no? Que van haciendo paradas, que van modificando la velocidad o la función. Esos son abatimientos de carácter estacional. Les digo, el más claro es el de las palancas de velocidades. ¿Por qué? Porque estos se van a mover, no tienen un movimiento definido y único, sino que se van a ir moviendo en función a lo que nosotros estemos demandando al producto que haga, ¿no? Perdón, tengo otra duda de lo pasado. Sí, o sea, si solo da una vuelta en el 360. Si solo da una vuelta en el 360, a ver, ponme un ejemplo. Bueno, por ejemplo, un coche que da ciertas vueltas, ¿no? Entonces se indica como si fuera eso, como si girara eternamente. ¿Dónde vas a poner el tope de la dirección? ¿En el volante? ¿O en los ejes cuando las llantas se mueven? Ah, ¿verdad? Abusado. El volante da varias vueltas, para un lado y para el otro. El donde topa la distancia, el ángulo, es la dirección, son los ejes, aquí. Ese ya es otro rollo, ahí ya vas a poner otro tipo de abatimiento, ahí sí, de tantos grados a tantos grados. El volante, pues tú dale. Los giros del volante no dependen del volante, dependen del eje. Yo les mato todas, A ver. Ciclos. Vamos a tomar en cuenta, vamos a poner el ejemplo clásico que les decía yo de la palanca de velocidades. La palanca de velocidades de su coche, un estándar, por ejemplo. ¿Dónde debemos de dibujar la palanca de velocidades cuando estamos haciendo la vista general de la consola y todo esto? ¿En qué posición? Neutral, ¿verdad? Porque acuérdense que dibujamos las cosas apagadas, ¿cierto? Entonces, nuestra palanca, su vista real o su vista de la proyección de la vista aparece en neutral, ese es mi punto de arranque, ¿sale? Y después va a tener un movimiento hacia la izquierda y hacia arriba para encontrar la primera posición. Primero, ¿sale? Fíjense lo que estamos dibujando aquí. Entonces, aquí hay una trayectoria. ¿Sí? Haz esto, para acá y para arriba. Entonces, primero hay un movimiento. Ahora, ¿cuál va a ser mi punto de referencia del movimiento? El centro de mi palanca. Y este va a encontrar una primera posición aquí. Entonces tengo una primera distancia que se mueve aquí. Fíjense la línea que estoy usando para acotar. X. Y luego, con respecto al centro, va a tener otra distancia, otra vez X de la línea con la que estoy acotando, con respecto a Y. ¿Sí? No es un movimiento de un jalón. O sea, la palanca no se mueve diagonalmente para acá. Primero acá tiene un tope, ¿cierto? Quienes han manejado estándar saben que cuando muevo la palanca topa y después subo. O sea, no la subo en cualquier momento, tiene que topar y después va para arriba. ¿Sí? Y lo mismo va a suceder con la segunda, que va a topar aquí y se viene para abajo. La tercera, que se mueve en sentido hacia la derecha y va hacia arriba. La cuarta, la quinta. Y luego viene la reversa. La reversa
de muchos que se sume. ¿Dónde voy a señalar esa distancia que se sume mi palanca? Ah, pues en la vista lateral de eso. Ahí no puedo, porque ¿cómo proyecto algo que trabaja en Z cuando tengo X y Y? No puedo. ¿No? Tengo que encontrar una vista donde esté Z, ¿cierto? Entonces, en esta vista me va a ser muy fácil poner los desplazamientos de primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, según las velocidades que tenga su coche, pero la reversa de los que se sumen, pues tiene que ser en una vista lateral. Y se pone todas las, o sea, en ese caso se pondría como todos los movimientos que puede hacer, o sea, ahí podría usted de primera a sexta. Si me hablas de usted, yo no voy a poner nada. Tú podrías de primera a sexta. Depende mucho de lo que estés haciendo. Depende mucho de lo que estés haciendo. O sea, si estás haciendo un dibujo específico del abatimiento de tus velocidades, en uno solo tiene que ir la información. Porque es un plano específico para ver el área dinámica que necesita tu palanca para moverse. Y en el diseño de un automóvil, esa distancia, créeme que es de vital importancia. Entonces, eso se trata en un plano específico de movimientos de la palanca de velocidades. ¿Sí? Depende del producto. ¿Ok? En una bicicleta, en mi vista lateral, el movimiento de los pedales, el sprog, la cadena, todo esto, en la vista lateral, no te compliques, son movimientos cíclicos. Pero aquí, donde es de vital importancia, ahí sí le dedico un plano, únicamente un plano de abatimientos de palanca de velocidades. Obviamente aquí va a aparecer la silueta de la consola, ¿no? Y cómo se está desplazando esto. O sea, tienes que poner una referencia. Esto está aquí y necesita un área dinámica de tanto, o sea, todo esto se va a mover en esa área. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, también, por ejemplo, el cúter que traía la idea de... ¿Eso se hace así o se hace como fuera? Si me sigues hablando de usted, yo no te voy a contestar. Pero, o sea, por ejemplo, esas cosas que pasa que tienen como ciertos topecitos. Los topes se los da la propia geometría del producto. En el caso del cúter, si tú analizas el cúter, tiene una ranura con cierta dimensión. Eso está topado. ¿Sí? Aquí también hay topes. Las distancias máximas de tu palanca está topada, no la puedes mover más allá. Pero tampoco la puedes dejar a medio camino porque no hace el cambio, empiezas a fastidiar los engranes de la transmisión, ¿no? Hasta ronca cuando haces eso. Entonces, hay movimientos extremos. Para que tú puedas cambiar la velocidad de un auto, tienes que llegar al punto que está diseñado para ello. Si no, no lo va a hacer o vas a empezar a fastidiar la transmisión. ¿Sale? Pero en el caso del cúter sí funciona a la mitad. El paso, sí, pero acuérdense de qué depende el cúter. ¿De qué depende que yo deje a la mitad de la carrera mi apertura de las tijeras? De lo que estoy cortando. Ojo, si estoy cortando una hoja de papel, pues a lo mejor con esta apertura me sirve y sigo cortando. Si estoy cortando un cartón, las tengo que abrir más. Si estoy cortando 2 cartones al mismo tiempo, la abro más. Si voy a cortar un unicel, a lo mejor lo abro más. Depende del grosor. Lo mismo pasa con mi cúter. El cúter no depende de mí el ángulo o la distancia que se esté moviendo. Perdón, no es ángulo, la distancia. ¿De quién depende? Del largo de la cuchilla, bueno. Si ya dijimos que la cuchilla no juega aquí. Porque si la cuchilla está muy corta, pues ese se va a deslizar más hacia el extremo. Si está nueva, la voy a sacar bien poquito y va a recorrer bien poquito. Entonces, esa distancia no es una estación del producto. Está dependiendo de un tercer elemento. Aquí sí es del producto. O sea, para que sean estaciones necesita ser, o sea, no puede haber como terceros jugando, ¿no? Ajá, o sea, este es parte del diseño del producto. El otro no, el otro se abre hasta acá. Y donde se pare depende de la hoja, del grosor del material, de la distancia de tus dedos. Porque si yo esta tijera se la doy a un niño, difícilmente va a abrir hasta donde yo puedo abrir. Yo puedo abrir hasta el tope, el niño no. ¿Ves? Entonces eso no depende de la función en sí de la tijera, sino del usuario. Y
Por ejemplo, ahí en la caja de velocidades, ¿cómo indicas que, o sea, el de la izquierda, si lo dejas ahí, no pasa nada, se regresa? O sea, ¿cómo dices que ahí no? Porque tú tienes ahí un esquema de funcionamiento, ¿no? O sea, aquí de lo que estamos hablando es de los movimientos, no del funcionamiento. Ojo. ¿Sí? Para que algo pase, yo tengo que mover esto así. Nada más. Entonces, ¿cómo quiero que esto avance a primera? Pues tienes que mover para acá y luego para acá. Aquí no se puede hacer, como tú bien dices, si la sueltas aquí se regresa. Normalmente eso sucede, jamás se va a quedar media carrera de la palanca, se va a regresar, ¿no? Pero tú no estás diciendo que esta es una estación de funcionamiento, eso a ti no te importa en este momento. A ti lo que te importa es lo que se mueve. ¿Qué haga en cada punto? No lo sé. Ahorita no lo sé, estoy hablando de un plano. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Por ejemplo, si en el plano que tenemos no cabe el abatimiento, tendríamos que seleccionar un formato más grande, tal vez. Puede ser. O aislar esa vista. Te la llevas a un plano. Rompes sistemas, la pones en un plano solo. Ahí ya, fíjate qué buena pregunta, porque eso me da confianza de saber que sí les están cayendo los 20, ¿no? O sea, fíjate, pensar y preocuparme si no cabe, ¿qué puedo hacer? Pues tengo recursos, rompo sistema, me la pongo en un solo plano. O sea, ya empezamos a formular ese cuestionamiento y a tratar de resolverlo con el criterio más adecuado. Serían 2 planos de vistas generales. No importa. Tú puedes tener 10 planos de vistas generales. Cabrón, ¿cómo? Uno por cada una de las 6 vistas, más vistas auxiliares, más una vista con abatimientos, más lo que tú quieres. Ahora, en términos reales, yo les diría, para las tijeras ni se hagan bolas, ¿no? En el mismo plano que hicieron las vistas generales, ponen el abatimiento. No trabajes en más. Aquí a lo mejor sí, ¿no? Otra vez viene el criterio de ustedes. ¿Dónde sí? ¿Cuándo sí? ¿Dónde no? ¿Dónde puedo ahorrar chamba? ¿Dónde tengo que ser más explícito? ¿Dónde tengo que aclarar más las dimensiones, movimientos, etcétera? ¿Y dónde no? Y en este sentido, bien dijiste que muchos las dibujamos en vertical. Las tijeras no tienen una manera de funcionar específica. Es como puedes dibujarlas acostadas y no hay problema si se te cae el polvo. Sí, porque acuérdense, ¿cuál fue el criterio para llegar a la vista de esta? ¿Se acuerdan cómo seleccionamos las vistas frontales? Pues es la que más información me da, ¿no? En este caso es así, pero la pudiste haber puesto así o así. Pero las cosas de uso y eso que digo, por ejemplo, de la pluma. Esta no tiene una manera de uso específica. O sea, No. que se ponga como. Yo puedo cortar así, si tengo algo que está colgando aquí, lo corto así. Puedo cortar mi hoja de papel así, ¿no? Puedo cortarme el cabello así. O sea, no tiene una posición específica de uso porque esto es mi mano. Tú dime en qué posición específica usas las manos. Cualquier cantidad. Es una extensión de tu mano. ¿Ves? ¿Sí? En cambio, una palanca de velocidades no, ¿verdad? Tú no puedes agarrar la palanca de tu carro y subirla al parabrisas. No puedes, porque se va ahí. Afuera se va ahí. ¿No? Es bien distinto a esto. Igual cuando ya estás dibujando el abatimiento, tienes que dibujar toda la pieza completa, pero cuando pasas detrás del plano, ¿se cambia la línea o es la misma? Estoy tratando de imaginarme lo que me dices. A ver otra vez. Tienes el plano, las vistas generales. Luego vas a dibujar el abatimiento. Entonces, cuando va a atravesar el dibujo original. Cuando va a atravesar el dibujo original, sí, la línea del contorno. Pues la misma línea, no el abatimiento. Ajá. ¿Se dibuja la pieza completa o se Claro. corta No. en la parte en donde... Vamos a dibujar todo el contorno. Ojo, contorno. Es decir, si esta madrinola se abre y yo digo dibujar el contorno, estaríamos en un error si dibujo
la línea aquí donde parte el plástico hacia la mano. No, el puro contorno, la pura silueta. No trabajes de más. Cópialo, gíralo. El puro contorno lo cambias de línea y lo demás lo mandas a la fregada. Tomas la referencia de los centros, acotas, ya acabaste. Contornos. Y pasa, pero tratando de, y contestando tu pregunta, esta línea del contorno sí va a atravesar mi objeto, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el objeto está en línea gruesa continua, el contorno va a estar en doble mixta fina, no hay ningún problema, créanme. O sea, es el contorno, pero de cada pieza, o sea, por ejemplo, la línea en la que... En este caso vas a poner el contorno de esta y el contorno de esta, obviamente, porque las dos se mueven. ¿Sí? Entonces, vas a tener, haz de cuenta que dos dibujos en uno así y otro así, pero no se van a confundir porque este va a ser el puro contorno con doble mixta fina. Se acabó. Así de fácil. Y va a estar en el mismo plano. Pero sí el contorno de ambas piezas. Sí, claro. Porque son las que se están moviendo. ¿Algo más? Pero juntas. Sí, claro, sobre su... O sea, es que sí, justo lo que pregunto es como, si hacen esto, es esto. Sí, claro. O sea, a ver. Esta, cuando tú abres, por ejemplo, esta, la que tú estás viendo aquí, esta arista queda encima de esta otra, ¿cierto? Entonces, acuérdense que aquí no dibujamos transparencia. Entonces, el contorno del que voy a ver yo completo es de esta, que está encima de la otra. La otra está atrás. Igual en el que dibujamos anteriormente, solamente se ve el frente. Pues no lo puedes ver, ¿no? El de atrás no lo puedes ver, te lo tapa este. Lo único que ves del de atrás es un pedacito que sale aquí. ¿No quieres hablar sobre eso? ¿Por qué? Es que no sé si está en... ¿Y esa qué tiene de diferente? No, o sea, para... Ah, ok, ya tiene. O sea, tienen que dibujar esto, pues. ¿Sí? Así va a ser su plano. Nada más que esta viene con toda la información, la parte de adentro, estos espacios, todo, en línea gruesa continua, ¿cierto? Y esta va a ser únicamente la silueta, olvídense de los ojillos, la pura silueta, y esta de aquí, esta parte de frente, pasa sobre esta otra de atrás. Entonces, aquí no tengo por qué dibujar dos líneas cruzadas, esta de acá atrás no se ve. Aunque sea nada más su proyección, no se ve. Entonces, su dibujo va a ser algo así. Pero esto con línea doble mixta fina. ¿Va a haber lugar al error? No, créanme que no. Háganlo. Cuando terminen su plano, actívenle el grosor de líneas y van a ver cómo visualmente se va a notar muy gráficamente la diferencia. ¿Sí? Entonces, deben de acabar con algo así. ¿Ya? También O así si lo dibujaron bien. También tengo la pregunta de que se nota la diferencia entre la pieza azul y la pieza de metal. ¿No se dibuja la línea de medio? O sea, es una Puro lista visible. contorno. Contornos y aristas visibles. Contorno, compadre. ¿Qué es el contorno? Pero también Entonces, dice aristas si el visibles. contorno es la parte de las aristas exteriores, ¿por qué demonios va a aparecer la de la línea azul? Entonces no deberíamos de dibujar la bolita de adentro. No. ¿Ya? O sea que entonces no tiene chiste dibujar la posterior porque no vamos a dibujar la bolita de todos modos. No sé, eso ya depende de tu criterio. A ver, chavos, vamos a hacer lo siguiente. Háganlo, riéguenla, equivóquense, dibujen como ustedes creen que lo aprendieron hoy y regresando lo revisamos y ya vemos qué sí estuvo bien, qué no estuvo bien y le seguimos.
¿Sí? Porque ahorita estamos imaginándonos cómo queda el dibujo y que si la rayita y que... ¿no? Bueno, muy bien, jóvenes. A ver, ya me entregaron la lista definitiva. Entonces, rápidamente quiero confirmar con ustedes quién sí está aquí ya de esta lista, porque de 40 y qué óvole que traía acá, me dejaron en 33, que es maravilloso, ¿no? Entonces vamos a ver si todos los que están aquí están en esta lista o aparecen en la otra. Entonces vamos a repasar la lista. Emilio Acosta, tú sí, ¿va? Okay. Uriel Alfaro, también. Luis Eduardo Arroyave, también. José Antonio Ávila, ellas las verificaré la próxima semana. Alejandro Bernal, ¿sí? ¿Sí está aquí, seguro? José Iván Carvajal, Carlos de la O. ¿No saben si está aquí o no? Él sí toma clase con María José y me sigue apareciendo a mí. Okay, este lo voy a ver con María José porque ella no lo debe tener en su lista, pero si está tomando la clase ya, vamos a tener que hacerlo. Eric González, ¿alguien sabe si sí está aquí o no? No sabemos. O bueno, lo checamos la próxima semana. Alan González, ¿eres tú? Lázaro, aquí estás. Luis Ricardo Lamadrid, sí. Eduardo Marín también. Francisco Ponce también. Carlos Rivera, tú. Alejandro Vélez. Alonso Zamora. ¿Sí? Pero no vi. Y ya. ¿Alguno de los que están aquí no los mencioné ahorita? Ah, bueno, tú, que eres el caso especial. ¿Quién más? ¿Todos los demás sí los mencioné? ¿Sí? Ok. Bueno, jóvenes, entonces, su tarea es, entonces, sobre el plano de vistas generales que tenemos, jóvenes, la tarea es, sobre el plano de vistas que tenemos de las tijeras, le vamos a montar ahí su abatimiento, ¿sí? Con cota. Bueno, vamos a cotar. Entonces, la silueta, ¿con qué línea va? Doble mixta fina, que es la Phantom, y la cota con mixta fina, ¿sale? No va a haber piedra, ¿sí? Ese va a ser su chamba, me lo mandan, y vamos a empezar. Otra parte de su tarea es, ahora sí, le vamos a dar en la torre de las tijeras, ¿no? Con mucho cuidado, muchachos, con mucho cuidado. Métanle una broca de las de un 16 o... no, sí creo que es un 16. Aquí, en este centro, de este lado, para que le boten el remache y podamos separarlo. Con mucho cuidado, por favor. ¿Sí? Para que no intenten trozarlo así, porque van a enchuecar las piezas. Entonces mejor metan un brocazo aquí y lo botan. ¿Sale? Y una vez que lo tengan separado, la siguiente es, en una de ellas, ¿sí? Intenten chisparle lo azul. No se va a poder, va a haber que romperlo, ¿sí? Nada más en una, por favor, porque quiero que vean cómo es la pieza metálica. La otra déjenla completa, por favor, ¿sí? Entonces una le dan en la torre aquí también con mucho cuidado, ¿no? Para que veamos cómo es en sí la parte metálica, porque vamos a hacer sus planos por pieza. ¿Vale? ¿Ah? No sé. Esta parte no sé. Yo creo que a lo mejor con un ceguetazo en este sentido así lineal, pues, al plástico, le podemos rebanar el plástico y ya después botarlo, ¿no? Bueno, sale. Pero entonces también empezamos
No, ahorita nada más quiero que vayan haciendo el levantamiento, las que les vayan viendo cómo son, cuánto miden. ¿Cuándo se entrega? Este del abatimiento me lo van a entregar esta semana, por favor, el viernes a más tardar, a las 12 de la noche lo quiero en mi correo. ¿Sí? ¿Vale? El viernes máximo 12 de la noche. ¿Ok? Bien, ¿ya no hay dudas? Dale, nos vemos la próxima. Oiga, esa pregunta, ¿se da cuenta que Sí, ya empezamos.